Muy buen día para todos. En el video de hoy estaremos revisando el gráfico de cintas en Power BI. Recordar de que para importar nuestros libros de Excel o de CSV o de texto o desde cualquier otro origen, podemos presionar clic aquí desde la pestaña Inicio, obtener datos y ya podemos seleccionar la que tengamos para poder trabajar con datos. Aquí, en mi caso, tengo aquí una tabla bastante sencilla por mes y diferentes productos con sus respectivas ventas. Aquí, respecto a este gráfico de cintas, lo que nos va a permitir es directamente evaluar generalmente en diferentes periodos, fechas, meses, trimestres, semestres, evaluar el ranking y también el total respecto a un criterio que le coloquemos, por ejemplo, ventas, por ejemplo, cantidades, o cualquier cuantificación que queramos dentro del gráfico. Para entenderlo mejor, vamos a presionar clic aquí en visualizaciones, luego de esto gráfico de cintas. Y aquí ya tenemos este gráfico. Voy a ampliarlo un poco más desde la esquina inferior derecha. Voy a ampliarlo aquí un poco más. Y lo que me interesa primeramente es modificar esta tabla y colocar estas columnas a manera de fila. Es decir, de que me aparezca, por ejemplo, el mes y el producto, y debajo vuelva y me repita el mes con el producto y así sucesivamente. Eso lo podemos realizar desde Power BI, desde aquí desde la transformación de datos, transformar datos. Tengo aquí el mes, laptop, monitor y teclado. Entonces voy a seleccionar estas tres columnas, dejo presionado control. Recuerda que en Power Query podemos realizar pues toda esta edición de datos que necesitamos para poder trabajar con los datos. Aquí ya seleccionados las tres columnas, ya podemos irnos a esta pestaña de transformar y aquí anular dinamización de columnas. Voy a presionar clic aquí y vemos de que ya me aparece el mes, el atributo y el valor. Y asimismo vemos de que se nos repitió el mes para cada producto y su respectivo valor. Aquí le voy a cambiar este título, le voy a colocar digamos producto, presiono enter y aquí este valor le va a colocar por ejemplo ventas. Vemos de que todos los pasos que realizamos se van cargando aquí. Si necesito anular uno, simplemente presiono X acá y ya voy retrocediendo en los pasos que fuimos aplicando. Ya aquí con esta edición de los datos voy a colocar aquí en inicio, será la aplicación. Y ya aquí ya tenemos la estructura que acabamos de aplicar. Luego de esto, en el gráfico de cintas, voy a colocar generalmente, se trabaja con tiempo en el eje X, así que voy a colocar, por ejemplo, el mes. Y en el eje Y o en la altura, pues voy a colocar ese campo numérico con el que necesito trabajar. En este caso, el eje Y. Y en la leyenda voy a colocar ese criterio que necesito pues ir comparando en ese ranking. En este caso, los productos. Entonces vemos de que aquí lo que pasa en este gráfico es directamente que se le asignan a los respectivos productos pues una cinta que podemos visualizar en un ranking. ¿Por qué? Porque este gráfico vemos de que nos organiza de mayor a menor. El primero es laptop, que se representa aquí con el azul. Aquí el segundo es teclado, con esta parte de esta cinta. Y la tercera es monitor. ¿Qué podemos realizar con este gráfico? Podemos identificar varias cosas. Primero, cuántas ventas se tuvieron por cada producto y al mismo tiempo, pues cuál fue la fluctuación respecto pues a la cinta. Vemos, por ejemplo, que aquí el teclado, a pesar de que se mantuvo pues en términos intermedios respecto a los otros, no fluctuó tanto como las demás. Vemos de que esta sí sube, pero también baja más que esta de teclado. Al mismo tiempo podemos ver de que cada cinta tiene también una anchura que representa también como ese número de ventas que tuvo cada producto, junto pues con su altura respectiva. Y así también pues comparar los diferentes productos uno con otro. Ya desde dar formato a su objeto visual ya podemos ir configurándole pues los respectivos campos. Ya este tema si lo tratamos en otro video. Ya seguramente pues ya según las necesidades le vamos quitando, por ejemplo, este sí me conviene dejarlo para saber a cuál producto hago referencia con las cintas. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, en la parte central derecha, en la de abajo, en la inferior, superior derecha, ya en la que necesite, por ejemplo, central a la izquierda,
por ejemplo, arriba en el centro, para que me quede un poquito más centrado. Ya el texto, pues ya también según lo que necesitemos, lo vamos ampliando un poquito más. Y asimismo podemos también configurar el tema de las cintas. Podemos colocarle los colores, las series, aquí todas, laptop, por ejemplo laptop, qué color quiero, y así sucesivamente podemos ir revisando pues también la transparencia que necesitamos. Estamos aplicando como que, por ejemplo, las etiquetas de dato, se las podemos activar. Total de etiquetas, vemos de que aquí también va colocándosele como ese total. Aquí, bueno, ya le podemos personalizar el color, las fuentes, el tamaño, también el fondo, en fin, ya lo que necesitemos. Aquí es de la parte general, el título de la parte superior. Por ejemplo, aquí le voy a colocar ventas por mes y producto. Y aquí también ya lo podemos centrar, ya según pues lo que necesitemos. Le puedo colocar un poquito más de tamaño. Y asimismo, pues los diferentes campos que ya vimos en los videos anteriores para poderlo pues visualizar mucho mejor. También lo podemos enfocar, modo enfoque, recordad para ver todo esto. Y aquí nos quedaría como básicamente el gráfico de cintas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete.